Mi padre se levantó justo cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que decir antes de que yo dijera sí. El murmullo de la iglesia se apagó, el aire se detuvo, y por un segundo, el tiempo también. No levantó la voz, no temblaba, solo dijo, no puedes casarte con él. Hubo un silencio que dolió más que cualquier grito. Mis manos seguían sosteniendo las flores, pero ya no sentía los dedos. El rostro de Daniel, mi novio, se volvió una máscara tensa, sin sangre, y mi madre, desde el primer banco, cerró los ojos, como si esperara ese momento desde hacía años. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Crees que es mejor detener una boda o vivir una mentira para siempre? Todos lo miraban. Mi padre respiró hondo y su voz se quebró justo antes de decirlo, porque ese hombre no es quien dice ser. Las flores cayeron al suelo. Alguien se levantó del fondo. Escuché un ¿qué está diciendo?, mezclado con el sonido del órgano que aún intentaba sostener la ceremonia. Pero ya nada podía sostenerla. Yo no podía moverme. Mis ojos buscaban los suyos, los de Daniel, pero él los bajó. No dijo nada, ni una palabra, ni una defensa. Solo ese silencio que a veces grita más fuerte que cualquier verdad. Mi padre dio un paso más hacia mí. Tenía las manos vacías. No llevaba ninguna prueba, ningún papel, ninguna carta. Solo su voz y esa mirada que mezcla amor con vergüenza. No lo hagas, hija. No repitas mi historia. El sacerdote bajó el micrófono. La gente se miraba entre sí. Alguien tosió. Yo sentí el peso de todos los ojos sobre mí, pero no escuchaba nada. Solo el eco de esas palabras. No repitas mi historia. En ese momento supe que algo mucho más grande que mi boda acababa de comenzar. No sabía si era una traición, una mentira o una deuda del pasado, pero entendí que mi vida, desde ese instante, se dividiría entre antes y después de lo que mi padre dijo. Y mientras el reloj marcaba las 12 y el incienso aún flotaba en el aire, pensé, tal vez nadie vino a casarse hoy, tal vez todos vinimos a enterrar una verdad. Ese fue el momento exacto en que mi padre destrozó mi destino, pero también, sin saberlo, me salvó. Nadie se movía. El murmullo de la gente era como una corriente contenida detrás de las paredes de la iglesia. Las velas seguían encendidas y su luz temblaba como si supiera algo que nosotros no. El sacerdote intentó decir algo, pero mi padre levantó una mano, apenas un gesto, y todos callaron otra vez. Yo quise hablar, defenderlo, preguntar, gritar, cualquier cosa, pero no me salían las palabras. Sentía la garganta cerrada, el pecho rígido, las flores húmedas contra mis dedos. Mi padre no me miraba a mí, miraba al suelo. Solo cuando volvió a levantar la vista, sus ojos estaban llenos de una tristeza que nunca le había visto. No era enojo, era culpa, era algo que venía de muy lejos. No es tu culpa, dijo al fin, pero necesito que me escuches. Mi madre se levantó de su banco, temblando. Por favor, no ahora, susurró. Su voz era apenas un hilo, pero todos la oyeron. Por favor, no ahora, como si existiera un momento correcto para romper una mentira. El sacerdote bajó la cabeza. Daniel seguía sin moverse. Yo miré sus manos, apretaban el anillo tan fuerte que pensé que lo iba a doblar. Mi padre se acercó un paso más, y fue entonces cuando escuché su respiración cortada, el mismo sonido que hacía cuando intentaba no llorar. Yo conozco su apellido, dijo, mirando a Daniel, y sé lo que esconde, porque ese apellido fue el que casi destruyó a nuestra familia. No entendí, nadie entendía, pero todos sintieron que esa frase no era una acusación, era una confesión. Mi madre volvió a hablar, desesperada, por favor, basta, pero él no la escuchó. Tú no sabías nada, hija, continuó mi padre. Ellos cambiaron los nombres, los documentos, todo, pero no la historia. Y hay cosas que el tiempo no borra, aunque uno lo intente.
Sentí un frío recorrerme la espalda. El eco de sus palabras rebotaba en los vitrales, se mezclaba con el sonido lejano del viento y con mi propio miedo. Yo no sabía si quería entender o si prefería seguir siendo la novia que era hace un minuto, antes de saber que algo estaba podrido en mi propio apellido. Mi padre se giró hacia la gente. No gritó, pero su voz llenó la iglesia. Lo que estoy diciendo no es para humillar a nadie, es para detener algo que nunca debió repetirse. Y ahí fue cuando todo cambió. El silencio dejó de ser incómodo y se volvió algo más profundo, casi sagrado, como si todos entendieran que no era una boda, sino un juicio, un cierre, una deuda antigua saldándose frente a nosotros. Yo miré a Daniel. Sus ojos ya no buscaban los míos. Su rostro, antes seguro, estaba vacío, vencido. Y en ese vacío, sexta la verdad, él sabía exactamente de qué estaba hablando mi padre. El incienso ardía, la música había cesado, y el aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Entonces mi padre se volvió hacia mí y dijo lo que nunca voy a olvidar. Hija, él lleva el nombre del hombre que casi me mata. Las piernas me fallaron. Sentí el suelo moverse, todo giró, y en medio de la confusión, comprendí que esa historia no comenzaba conmigo, yo solo era la consecuencia. No entendí de inmediato lo que quería decir. Lleva el nombre del hombre que casi me mata. Esa frase resonaba en mi cabeza, rebotando contra el silencio de la iglesia, como si el eco también intentara descifrarla. Mi padre bajó la vista, y en su rostro vi algo que nunca había visto en él: miedo. El mismo hombre que había sostenido nuestra familia, que había enfrentado todo con una calma casi imposible, temblaba ahora frente a su propia verdad. El sacerdote dio un paso atrás. Mi madre tapó la boca con una mano. Daniel no dijo nada, solo dejó caer el anillo. Ese pequeño sonido metálico, clink, se sintió como un disparo. Hace más de 30 años, empezó mi padre, trabajé en una empresa donde todo cambió una noche. Una discusión, una firma, un accidente y una traición. El hombre que creí mi amigo se llevó lo que era mío, mi trabajo, mi dinero, mi nombre y casi mi vida. Tuve que empezar de nuevo, con otro apellido, con otro silencio. Miró hacia Daniel, y ahora ese apellido está aquí, frente a mí. Yo no podía moverme. Mi mente trataba de entender. Recordé las veces que mi padre evitó hablar de su pasado, las cartas que nunca abría, los viajes que rechazaba. Todo empezaba a tener sentido. Ese silencio de años, esa distancia entre él y mi madre, ese miedo cuando escuchaba ciertas noticias. Nada era casualidad. Tú no sabías quién era, me dijo, con voz quebrada, y él tampoco te lo dijo. Pero su familia. Miró hacia los invitados del lado del novio. Sabía perfectamente con quién se iba a casar. Hubo un murmullo contenido, una mezcla de vergüenza y horror. Yo miré a la madre de Daniel, sentada en la primera fila. No me devolvió la mirada, solo bajó la cabeza. Entonces lo entendí todo. No era una venganza, era un círculo. Mi boda era el cierre de una deuda que no me pertenecía. Una forma elegante de redención familiar, un matrimonio para lavar un apellido. Mi padre siguió hablando, pero su voz ya no era firme. No podía quedarme callado, hija, no después de saber quién era él. No después de ver su rostro y recordar el de su padre. Miré a Daniel. Sus ojos estaban húmedos, pero no por mí. Era el llanto de alguien que se rinde. No negó nada, no intentó explicar. Solo dijo en voz baja, casi inaudible, no sabía que él eras tú. El murmullo volvió, más fuerte. Alguien quiso levantarse, alguien lloró. Yo solo me quedé allí, con el vestido pesándome como si fuera de piedra, deseando que el suelo me tragara. Mi padre se volvió hacia el sacerdote y dijo, perdóneme, padre, pero no puedo dejar que esto continúe. No puedo permitir que mi hija viva atada a la historia que yo quise olvidar.
Su voz tembló y por un momento el silencio fue absoluto. Un silencio tan grande que podía oír el viento afuera golpeando las puertas, como si el mundo quisiera entrar para presenciarlo todo. Yo no sabía si llorar o agradecerle. No sabía si odiarlo por humillarme o abrazarlo por protegerme. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era amor, era la ilusión. Daniel dio un paso hacia mí. «Déjame explicarte», dijo, pero yo levanté la mano. «No», susurré, «ya no hay nada que explicar». Y en ese instante entendí la verdad completa. Mi padre no vino a arruinar mi boda, vino a salvarme del destino que lo destruyó a él. El murmullo dentro de la iglesia se desvaneció como una ola. Solo quedábamos nosotros tres, mi padre, Daniel y yo. Todo lo demás era ruido lejano, respiraciones contenidas, miradas que no sabían a quién mirar. Mi padre dio un paso hacia adelante. Tenía los hombros curvados, como si el peso de todos esos años cayera sobre él en ese instante. El traje negro le quedaba grande y pensé que jamás lo había visto tan viejo. «Tú no tienes la culpa de lo que hizo tu padre», dijo, dirigiéndose a Daniel, «pero tampoco puedes casarte con mi hija sin decirle quién eres». El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón. Daniel respiró profundo. Su voz salió baja, rota. Yo no sabía la historia completa. Solo escuché una versión. «La de tu familia», interrumpió mi padre. «La versión donde ellos eran las víctimas». Yo los miraba a ambos, intentando encontrar una grieta por donde escapar. Pero no había salida. Estábamos atrapados entre el pasado y el presente, entre la mentira y la vergüenza. Mi madre se acercó a mí, me tomó la mano. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. «Tu padre cayó muchos años», susurró. «Creyó que el silencio era la forma de protegerte, pero el silencio también hiere, hija». Esa frase me atravesó. El silencio también hiere, y entendí que mi vida había estado construida sobre eso. Silencios elegantes, pausas largas, frases a medias. Todo lo que nunca se dijo nos había traído hasta ese altar. Daniel intentó acercarse. «Tu padre perdió todo por una decisión que mi abuelo tomó. Yo solo quise reparar. Creí que si me casaba contigo, si uníamos las familias». Se interrumpió. Todo quedaría atrás. Me quedé mirándolo. En sus ojos no había maldad, solo cansancio. La culpa no siempre grita, a veces susurra y se disfraza de buenas intenciones. Mi padre lo escuchaba sin decir palabra. Su respiración era pesada, como si cada inhalación le costara una década. Finalmente habló: «No puedes construir un futuro sobre un cadáver, hijo. Y lo que tu familia hizo conmigo, con mi nombre, fue eso, un entierro en vida». Las palabras flotaron en el aire. El sacerdote bajó la cabeza, murmurando una oración. Nadie más se movía. Era como si todos supieran que estaban presenciando el final de algo que nunca debía haber comenzado. Daniel bajó la mirada. «Yo te amo», dijo, apenas audible. Yo respiré hondo. «Yo también te amé», respondí, «pero no puedo seguir amando una historia escrita por otros». Mi padre me miró entonces, con una mezcla de dolor y alivio. «Perdóname, hija», susurró. «Debí hablar antes. Debí decirte la verdad cuando aún había tiempo». Lo abracé. Sentí su corazón latiendo contra el mío, y por primera vez en años, no me importó quién estaba mirando. Ese abrazo no era una escena, era un cierre. Cuando lo solté, supe lo que tenía que hacer. Le devolví las flores al sacerdote, respiré profundo y dije: «Esta boda termina aquí». No hubo aplausos, no hubo escándalo, solo silencio. Y en ese silencio, una forma nueva de libertad. Mi padre bajó la mirada y, sin decir palabra, salió de la iglesia. Yo lo seguí. Afuera, el cielo estaba gris, como si también necesitara llorar. El viento levantaba mi velo y lo empujaba hacia atrás, como si el pasado finalmente se apartara. El aire afuera era distinto, frío, más real, menos pesado que el silencio que habíamos dejado atrás.
El sonido de las campanas se mezclaba con el rumor de la lluvia que empezaba a caer, y pensé que era justo así como debía terminar, con el cielo, lavando lo que nosotros no podíamos limpiar. Mi padre caminaba delante de mí, sin prisa, sin mirar atrás. Su figura, con el traje oscuro y la espalda encorvada, me recordó al hombre que solía verme jugar cuando era niña, aquel que siempre encontraba la forma de reparar las cosas rotas en casa. Y ahora, había intentado reparar algo mucho más grande, mi destino. Me quité el velo, no por rabia, sino por descanso. El viento se lo llevó y lo sexta a alejarse, enredarse entre los árboles del patio de la iglesia. Un símbolo perfecto, el pasado ya no me pertenecía. Detrás de nosotros, escuché voces que se mezclaban en un murmullo confuso. Nadie se atrevía a seguirnos. Era como si el mundo entero entendiera que esa historia debía cerrarse en silencio. Mi padre se detuvo bajo el pórtico. No me miró de inmediato, solo dijo: «Nunca quise que supieras así». Y luego, más bajo, «Tu madre me lo advirtió, que el silencio iba a devorarnos algún día». Lo abracé de nuevo, esta vez sin lágrimas. No quedaban, solo un cansancio profundo y una extraña calma, esa que llega cuando ya no queda nada que ocultar. «Papá», susurré, «me salvaste». «No», dijo él, «tú te salvaste al escuchar». Yo solo dije lo que debía. El cielo se abrió en ese instante. La lluvia cayó de golpe, sin aviso, y la gente dentro de la iglesia empezó a correr, protegiéndose bajo los arcos. Nosotros no. Nos quedamos allí, bajo el agua, dejando que todo se empapara: el vestido, las flores, la historia. Sentí el perfume de las flores marchitas mezclado con el olor del polvo mojado. Ese aroma me acompañará toda la vida. Era el olor de una verdad recién nacida. Mi madre salió después, con el rostro sereno. Me miró y asintió, como si al fin pudiera respirar. No dijo nada. No hizo falta. Las madres saben cuando un final es, en realidad, una salvación. Caminamos juntos hasta el auto. El vestido pesaba más con cada paso, pero por primera vez no me importaba. La gente nos miraba desde lejos, algunos con compasión, otros con curiosidad, otros con ese miedo que da ver cómo una vida se desarma en público. Antes de subir, volví a mirar la iglesia. Las luces seguían encendidas, reflejadas en los charcos. Y pensé en Daniel, en cómo debía sentirse ahora, atrapado entre la culpa y el apellido que lo perseguía. No lo odiaba, ya no, solo lo comprendía. Habíamos sido dos herederos de historias viejas, intentando construir una nueva sin saber que el cimiento estaba podrido. El auto arrancó. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. Mi padre encendió la radio, pero no salió música, solo estática. Y por alguna razón, ese ruido blanco me pareció perfecto. Era el sonido del vacío, de lo que queda después de la verdad. Han pasado semanas desde aquel día, y todavía puedo oír el eco de la voz de mi padre deteniendo la ceremonia. A veces me despierto creyendo que todo fue una pesadilla, que sigo vestida de blanco, con las flores intactas y el futuro esperándome al final del pasillo. Pero no, la boda no sucedió, y, de alguna forma, tampoco debía suceder. La gente habla, en el pueblo, en las redes, en los cafés. Cada quien tiene su versión. Algunos dicen que fue un acto de amor de un padre, otros que fue una humillación pública. Yo creo que fue las dos cosas. El amor, cuando se mezcla con la culpa, puede ser tan devastador como liberador. A veces abro el armario donde guardé el vestido. Aún huele a lluvia. No lo he lavado. No quiero. Es mi recordatorio de que la verdad, aunque duela, limpia. Que hay heridas que solo se curan cuando se abren frente a todos. Mi padre está más tranquilo. Ha vuelto a sonreír, aunque su sonrisa tenga grietas. Nos sentamos en silencio muchas tardes, mirando cómo cae el sol. No hablamos del tema. No hace falta. Entre nosotros ya no hay secretos. Y eso, para mí, es suficiente. De Daniel supe poco. Me escribió una carta, semanas después. Decía que se iría del país,
que necesitaba empezar de nuevo, sin el peso de su apellido. No la respondí, no por resentimiento, sino por paz. A veces el perdón no se dice, se practica con el silencio. Hoy volví a pasar frente a la iglesia. Las flores habían cambiado, las campanas sonaban igual, pero ya no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, solo una especie de gratitud silenciosa, porque entendí que mi boda no se arruinó, se detuvo justo a tiempo, y eso también es una forma de milagro. Respiré profundo y, sin pensarlo, dejé sobre las escaleras el anillo que nunca usé, no como símbolo de pérdida, sino como ofrenda al destino, para cerrar el círculo, para agradecer por la verdad, aunque haya llegado tan tarde. Caminar de regreso a casa fue ligero, el viento movía mi cabello y sentí que por fin podía respirar sin miedo. No soy la mujer que subió al altar aquel día, soy la que bajó con los ojos abiertos. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Crees que es mejor detener una boda o vivir una mentira para siempre? Cuéntamelo abajo. A veces escribirlo es la única manera de sanar lo que no se pudo decir en voz alta. Mi padre tenía razón, no se puede construir el amor sobre un secreto. Y yo, aunque no me casé ese día, aprendí que hay finales que también son comienzos.